¿Sabías que existe una película cristiana tan poderosa que incluso logró tocar el corazón de los críticos más severos? Y otras fueron prohibidas por transmitir un mensaje de fe que nadie logró silenciar. En un mundo cada vez más cubierto por la oscuridad, estas historias nos recuerdan que la fe sigue siendo la luz más fuerte de todas. Quédate hasta el final, porque la número 10 te va a dejar totalmente sin palabras. Empecemos. Número 1. Iniciamos esta lista con una película capaz de conmover incluso al corazón más incrédulo. Se trata de Milagros del Cielo, una historia inspirada en hechos reales que te hará volver a creer en el poder extraordinario de los milagros. La película narra la vida de Anna Beam, una niña que lucha contra una enfermedad poco común y extremadamente dolorosa. Durante esta difícil prueba, su familia atraviesa momentos de angustia y desesperación, pero jamás permite que su fe se extinga. La cinta nos enseña que, aun cuando todo parece perdido, la esperanza siempre puede volver a surgir. Lo que hace especial esta historia no es solo la batalla de una familia, sino la manera en que el amor y la fe se unen para dar lugar a un milagro real. En un momento determinado, Anna vive un acontecimiento inexplicable que transforma su vida y fortalece profundamente la fe de toda su familia. Lo más impactante de Milagros del Cielo es el mensaje de que, incluso en la oscuridad más profunda, Dios sigue presente, obrando de formas que muchas veces no logramos comprender. Nos recuerda que cuando la fe se pone en marcha, lo imposible deja de existir. Si alguna vez has sentido que tus pruebas son demasiado pesadas, esta historia puede devolverte la esperanza. Y si aún no la has visto, prepárate, porque Milagros del Cielo es una de esas películas que dejan una marca eterna en el alma. Número 2. La siguiente película en nuestra lista es La Cabaña, un drama profundamente conmovedor que explora el dolor, la pérdida y la reconciliación desde una perspectiva espiritual muy especial. Basada en el exitoso libro del mismo nombre, La Cabaña, cuenta la historia de Mac Phillips, un hombre que debe enfrentar la devastadora muerte de su hija, víctima de un acto cruel e injusto. Abrumado por el sufrimiento, Mac cae en una profunda crisis de fe, convencido de que Dios lo dejó solo en el momento más oscuro de su vida, hasta que un día recibe una misteriosa invitación para regresar a la cabaña donde ocurrió aquella tragedia. Desde ese instante, comienza un viaje espiritual que lo lleva a encontrarse cara a cara con Dios, manifestado en 3 formas distintas, quienes lo ayudan a confrontar su dolor y a sanar su corazón. La fuerza de La Cabaña reside en la manera delicada con la que aborda temas como el sufrimiento, el perdón y el amor incondicional de Dios. A través de su historia, la película plantea preguntas profundas sobre el propósito del dolor y sobre cómo la fe puede ofrecernos consuelo y esperanza, incluso en medio del sufrimiento. Nos recuerda que, aunque no comprendamos el motivo de nuestras pruebas, Dios siempre permanece presente, dispuesto a restaurar aquello que el dolor intentó destruir. Si alguna vez has cuestionado tu fe o te has sentido perdido en medio de la tristeza, La Cabaña te brindará una visión sanadora del amor y la gracia de Dios. Una historia que nos enseña que el perdón libera, la fe transforma y el amor de Dios jamás nos abandona. Número 3. La tercera película de nuestra lista es Reto de Valientes, un drama profundamente inspirador que pone a prueba el coraje, la fe y el compromiso de ser un padre y un líder íntegro en medio de tiempos difíciles. Creada por los hermanos Kendrick, esta historia sigue a un grupo de policías que, tras atravesar duras tragedias personales, deciden dar un paso de fe que transformará por completo sus vidas y las de sus familias. Convertirse en hombres valientes, no solo en su profesión, sino también dentro de sus hogares. La trama se centra principalmente en Adam Mitchell, un oficial que lucha por equilibrar sus responsabilidades laborales con su papel como esposo y padre. Después de sufrir una pérdida profundamente dolorosa, Adam reconoce que ha fallado al asumir el liderazgo espiritual que su familia necesita. Junto a otros hombres, asume un compromiso solemne: vivir con integridad, amor y valentía, guiando a sus familias bajo los principios de la fe en Dios. Reto de Valientes no es solo una película sobre la paternidad, sino un poderoso llamado a todos los hombres para asumir con firmeza su responsabilidad como guías espirituales del hogar. A lo largo de la historia, se muestra cómo los valores cristianos pueden aplicarse a la vida cotidiana y cómo la fe fortalece el carácter en los momentos más difíciles. Lo que la hace verdaderamente especial es su mensaje sobre la importancia de la familia y el rol del padre como pilar espiritual, demostrando que cuando Dios ocupa el centro, ninguna prueba es demasiado grande.
Si eres padre, o simplemente un hombre que busca propósito y dirección, Reto de Valientes te inspirará a vivir con intención, poniendo primero tu fe y a tu familia. Número 4. La cuarta película de nuestra lista es Dios no está muerto, una historia impactante que pone a prueba tanto las convicciones de sus personajes como las del espectador, mostrando la lucha de un joven cristiano por mantenerse firme en su fe dentro de un entorno que la rechaza. La trama sigue a Josh Wheaton, un estudiante universitario que debe enfrentarse a un profesor de filosofía que le exige afirmar que Dios está muerto, como parte de una tarea académica. Josh queda ante una decisión difícil: aceptar esa declaración para asegurar su futuro académico o defender su fe, sin importar el costo que deba asumir. Decidido a no renunciar a sus convicciones, Josh confronta a su profesor y da inicio a una intensa batalla intelectual, presentando argumentos lógicos, filosóficos y científicos que apuntan a la existencia de Dios. Dios no está muerto es un poderoso llamado a la valentía, recordándonos la importancia de defender la verdad y la fe, incluso cuando todo parece estar en nuestra contra. Además, nos muestra que la fe puede convertirse en una luz para otros, un testimonio vivo que inspira y transforma a quienes nos rodean. Lo más admirable de esta historia es la firmeza de Josh, quien, pese a su juventud y al escepticismo que lo rodea, permanece inquebrantable en su creencia. La película demuestra que un solo acto de fe puede impactar profundamente muchas vidas, trayendo esperanza y despertando conciencia. Si alguna vez has sentido que el mundo pone a prueba tu fe, Dios no está muerto, te recordará que defender lo que crees también es un acto de amor y valentía. Número 5. La quinta película de nuestra lista es Cuarto de Guerra, una historia profundamente inspiradora que resalta el poder transformador de la oración y cómo la fe puede cambiar incluso las situaciones que parecen imposibles. La trama sigue a Elizabeth, una mujer cuya vida comienza a desmoronarse a causa de los conflictos en su matrimonio y en su familia. Todo cambia cuando conoce a Clara, una mujer llena de sabiduría que le enseña a pelear sus batallas de rodillas a través de una oración sincera y constante. A medida que Elizabeth comienza a orar con intención y perseverancia, su vida toma un rumbo completamente inesperado. Su matrimonio, que parecía al borde del fracaso, empieza a restaurarse, y su relación con su hija se transforma en un lazo de amor y comprensión. Cuarto de Guerra nos recuerda que la verdadera batalla no se gana con discusiones ni palabras, sino en la intimidad de la oración, confiando en que Dios pelea por nosotros. Lo más impactante de esta película es su mensaje sobre la guerra espiritual, mostrando cómo una fe activa puede traer victoria donde antes solo había derrota. La protagonista crea su propio cuarto de guerra, un espacio apartado donde se encuentra con Dios, intercede y deposita su confianza en sus promesas. A lo largo de la historia, comprendemos que las respuestas de Dios no siempre llegan de inmediato, pero siempre llegan en el tiempo perfecto. Cuarto de Guerra nos enseña que la oración no es solo una expresión de fe, sino un arma poderosa capaz de restaurar vidas, matrimonios y corazones. Una película que nos recuerda que nunca estamos solos, porque cuando oramos, Dios pelea nuestras batallas. Antes de continuar con nuestra lista, quiero saber tu opinión. ¿Cuál de estas películas te ha impactado más hasta ahora? Déjanos tu comentario aquí abajo. Y si conoces alguna otra película cristiana que crees que merece estar en esta lista, no dudes en compartirla con nosotros. Tu voz es muy importante y estamos ansiosos por leer tu comentario. Número 6. La sexta película de nuestra lista es Milagro en la celda 7, una historia profundamente conmovedora, inspirada en hechos reales, que nos invita a reflexionar sobre la inocencia, la justicia y el poder de la fe en medio del sufrimiento. La trama sigue a Memo, un hombre con discapacidad intelectual que es acusado injustamente de un crimen que jamás cometió. A pesar de su inocencia, es condenado y enviado a prisión, donde su vida da un giro totalmente inesperado. La película se centra en el amor inquebrantable entre Memo y su pequeña hija Ova, quien lucha sin descanso por demostrar la inocencia de su padre. Dentro de la cárcel, Memo logra tocar el corazón de quienes lo rodean, tanto reclusos como guardias, con su bondad, su fe sincera y su manera pura de ver el mundo. Con su inocencia y su profunda conexión con Dios, se convierte en un símbolo de esperanza en un lugar marcado por la oscuridad y el dolor. Lo más impactante de esta película es su poderoso mensaje sobre la perseverancia y la fe frente a la injusticia. Aunque todo parece perdido, Memo mantiene viva su esperanza, confiando en que Dios tiene un propósito incluso en medio del sufrimiento.
La historia también nos muestra que la fe puede unir corazones, sanar heridas y revelar la bondad en los escenarios más inesperados. Milagro en la celda 7 nos recuerda que, aunque la vida a veces sea dura e injusta, la fe y el amor pueden abrir camino hacia un final lleno de sentido y redención. Una historia que inspira a creer que, incluso en las circunstancias más difíciles, Dios nunca deja de obrar a favor de quienes confían en Él. Número 7. En el puesto 7 se encuentra El cielo es real, una película que conmueve profundamente el corazón y nos invita a mirar más allá de lo que nuestros ojos pueden percibir. Basada en la historia real de Colton Burpo, este relato nos introduce en una vivencia espiritual que desafía la lógica y fortalece la fe. Todo comienza cuando Colton, un niño de apenas 4 años, sobrevive a una cirugía de alto riesgo, pero lo que cuenta después transforma por completo la vida de su familia. Relata haber estado en el cielo, haber visto a Jesús, a los ángeles e incluso a familiares que nunca conoció. Detalles imposibles de saber, pero narrados con una claridad sorprendente. Su padre, Todd Burpo, pastor y hombre de fe, se enfrenta entonces a un profundo conflicto interior. ¿Cómo creer cuando incluso tú mismo dudas? La película explora con fuerza ese punto donde la fe y la razón se encuentran, mostrando que dudar no es lo opuesto a creer, sino parte del camino hacia una fe más genuina. A través de la mirada pura de un niño, descubrimos que el cielo no es solo una idea, sino una realidad viva, llena de amor y propósito. Nos recuerda que, aunque no siempre comprendamos el plan de Dios, sus promesas permanecen firmes. El cielo es real, no busca darnos todas las respuestas, sino invitarnos a confiar en aquel que sí las tiene. Una historia que enciende la esperanza y nos impulsa a creer que, más allá de esta vida, el cielo verdaderamente nos espera. Número 8. La octava película de nuestra lista es A Prueba de Fuego. Este intenso drama nos presenta una historia de amor, fe y redención, mostrando que la esperanza puede volver a encenderse incluso en medio del dolor. El protagonista, Caleb Holt, es un capitán de bomberos que vive bajo el lema «Nunca dejes atrás a tu compañero». Sin embargo, de manera irónica, en su propio hogar ese principio se ha perdido. Su matrimonio con Catherine está al borde del colapso, consumido por el orgullo, el silencio y la falta de perdón. Cuando ella decide poner fin a la relación, Caleb queda frente a una decisión muy difícil. En ese momento, su padre le entrega un desafío, un cuaderno llamado El Desafío del Amor, un compromiso de 40 días basado en la fe para salvar su matrimonio. Aunque Caleb comienza el proceso con dudas, poco a poco se entrega por completo, aprendiendo a amar sin condiciones, incluso cuando no recibe lo mismo a cambio. Lo que hace tan emotiva esta película es su retrato sincero de los conflictos matrimoniales y la forma en que la fe puede convertirse en la chispa que revive lo que parecía apagado. A través de la transformación de Caleb, comprendemos que el amor verdadero no es solo una emoción, sino una decisión que exige sacrificio, paciencia y la guía constante de Dios. La película nos recuerda que, aunque todo parezca perdido, con Dios no existe relación que no pueda ser restaurada. A Prueba de Fuego nos enseña que el matrimonio es mucho más que un contrato. Es un pacto sagrado que vale la pena defender. Una historia que inspira a poner a Dios en el centro, creyendo que cuando Él dirige el amor, los milagros son posibles. Número 9. La novena película de nuestra lista es El caso de Cristo. Basada en la historia real del periodista Lee Strobel, esta película nos lleva por un recorrido intenso que va desde la duda más racional hasta una fe profundamente transformadora. La trama sigue a Strobel, un periodista de investigación y ateo convencido, que decide demostrar que el cristianismo es falso después de que su esposa, Leslie, entrega su vida a Cristo. Apoyándose en su experiencia profesional, Lee inicia una investigación exhaustiva sobre los fundamentos del cristianismo, enfocándose especialmente en la resurrección de Jesús. Entrevista a historiadores, médicos y teólogos, enfrentando preguntas que han desafiado a la humanidad durante siglos. ¿Jesús existió realmente? ¿Existe evidencia histórica de su resurrección? ¿Puede la fe sostenerse frente a la lógica y la ciencia? Sin embargo, cuanto más profundiza, más se encuentra con evidencias que contradicen su escepticismo, llevándolo a una crisis interior que transformará su vida para siempre. Lo que hace tan impactante a esta película es la forma en que demuestra que la verdad no teme ser examinada y que la fe y la razón pueden caminar juntas sin oponerse. A través del proceso de Lee, comprendemos que el cristianismo no se basa en una fe ciega, sino en hechos que apuntan a una realidad espiritual tan firme como histórica.
El filme también nos recuerda que la verdad puede confrontarnos, pero solo ella tiene el poder de liberarnos. El caso de Cristo es una invitación a descubrir que la fe no contradice a la razón, sino que la completa, guiándonos hacia un encuentro personal con Dios. Una historia que nos impulsa a buscar, cuestionar y abrir el corazón a la posibilidad de que la verdad, que tanto anhelamos, ya nos esté buscando a nosotros. Número 10. Y llegamos a una película que conmueve profundamente el corazón y deja una huella imborrable: La canción de mi padre. Inspirada en la historia real de Bart Millard, vocalista de la banda Mercy Me, esta cinta es un testimonio poderoso de cómo la fe y el perdón pueden sanar incluso las heridas más profundas del alma. La historia nos lleva por la difícil infancia de Bart, marcada por el dolor y el maltrato de su padre, un hombre quebrantado por la vida y consumido por la amargura. Pero todo comienza a transformarse cuando ese mismo padre tiene un encuentro con Dios que cambia por completo su corazón. Esa redención no solo restaura su relación con Bart, sino que da origen a una de las canciones cristianas más emblemáticas de todos los tiempos, I Can Only Imagine. Lo que vuelve tan impactante a esta película es su mensaje de esperanza. No existe historia tan rota que Dios no pueda restaurar. A través del camino de Bart, comprendemos que el perdón no borra el pasado, pero sí abre la puerta a un futuro lleno de gracia. La película también nos enseña que la verdadera adoración no nace solo de una melodía, sino de un corazón que ha sido transformado por el amor de Dios. La canción de mi padre cierra esta lista con un mensaje de fe, esperanza y redención. Nos invita a imaginar ese día glorioso en el que estaremos frente a Dios, sin dolor, sin lágrimas y completamente envueltos en su presencia. Porque al final, Dios siempre puede tomar nuestra historia más difícil y convertirla en una canción de victoria. Y aquí tienes las 10 películas cristianas que deberías ver al menos una vez en la vida. Desde historias de redención y milagros hasta testimonios de una fe firme e inquebrantable, estos relatos nos recuerdan que, sin importar las tormentas que enfrentemos, Dios siempre camina a nuestro lado, guiándonos, sanándonos y transformando nuestras vidas. Cada una de estas películas va mucho más allá del entretenimiento. Son puertas abiertas a la esperanza, al amor y al poder de creer en algo más grande que nosotros mismos. Nos enseñan que la fe no es solo una idea, sino una fuerza capaz de mover montañas, restaurar relaciones y cambiar destinos. Así que, la próxima vez que sientas que el mundo está lleno de caos, recuerda estas historias. Recuerda que hay un Dios que jamás nos abandona, que transforma nuestro dolor en propósito y nos invita a vivir una vida llena de sentido. Y ahora quiero saber, ¿cuál de estas películas tocó más tu corazón? ¿O cuál agregarías tú a esta lista? Déjame tu respuesta en los comentarios y no olvides compartir este video con alguien que hoy necesite un mensaje de esperanza. Gracias por acompañarme en este recorrido. Recuerda, la fe no es solo ver películas, es vivir una vida que refleje el amor de Dios. Si quieres conocer otras películas que ayuden a fortalecer tu fe, nos vemos en el video que te aparece en pantalla. Dios te bendiga abundantemente.